Hola, soy Emily, nacida de Ava, una vez una modelo glamorosa, y Jack, un tipo que sabía manejar una cámara. Se suponía que yo sería su boleto de oro para mantener el estilo de vida lujoso que temían perder. Mírala, Jack, es perfecta. Esa cara podría relanzar mi marca, dijo mamá, inclinándose sobre mi cuna con ese brillo calculador en sus ojos. Era demasiado joven para recordarlo, por supuesto, pero ella repetía esa historia como un disco rayado, como si estuviera orgullosa de su previsión. Papá, un hombre de pocas palabras, tomaba fotos, convirtiendo nuestra casa en un estudio. Solo una más, está cansada, solía murmurar durante esas interminables sesiones. Tonterías, es una natural, ¿verdad, cariño? La voz de mamá era dulcemente melosa cuando quería algo, funcionaba con todos, incluido papá. Al crecer, apenas notaba los constantes clics de la cámara o la implacable ambición de mamá, era simplemente como eran las cosas. Mis días de juego eran más como sesiones fotográficas con mamá dirigiendo cada pose. Sonríe más, Emily. No, no así. Piensa en princesa, no en patio de recreo, instruía, con los ojos moviéndose entre mí y la lente. Trataba de complacerla, siempre lo intentaba, tal vez porque cada flash de la cámara iba acompañado de su rara aprobación brillante, o tal vez porque no conocía otra cosa. La hora de la cena no era diferente, no hablábamos de la escuela o de amigos. Siempre se trataba de la marca, las sesiones y las nuevas ideas de mamá para mantener a sus seguidores enganchados. Comer saludable no solo es bueno, es comercializable, Emily. Recuerda, eres lo que comes, y ahora mismo eres mi pequeña estrella, explicó mamá una noche, sus palabras lentas y deliberadas como si estuviera tratando de vender el concepto a un patrocinador potencial escondido en los arbustos. Papá, por otro lado, parecía encogerse con cada día que pasaba, su voz rara vez se elevaba por encima de un susurro. Está bien, tal vez la dejemos comer algo de pizza esta noche, ¿eh? Un día de trampa, sugería en raras ocasiones, una sonrisa débil cruzando su rostro. Su respuesta siempre era aguda, arruinar a su tez. ¿Sabes que es mejor no alterar la rutina, Jack? La rutina, mi compañera constante, no conocía los domingos perezosos ni las caras desordenadas de helado, todo estaba curado, mi infancia se presentaba como una difusión de revista. Una noche los escuché discutir, sus voces usualmente suaves alrededor de mí resonaban por los pasillos. No es solo tu boleto a la fama, Ava, es nuestra hija, no un accesorio, la voz de papá estaba tenida de frustración. Oh, madura, Jack. No estamos en un cuento de hadas. Esta es la vida real y en la vida real capitalizamos lo que tenemos. Emily es lo que tenemos, replicó mamá, sus palabras cortando cualquier pretensión de calidez maternal. Me quedé en la cama abrazando a mi oso, Mr. Snuggles, tratando de entenderlo todo. La idea de que yo era más útil que amada no era nueva, pero escucharla explicada rompió algo dentro de mí. A la mañana siguiente, todo volvió a la normalidad. Mamá estaba toda sonrisas, fingiendo que la noche anterior nunca había sucedido. Papá evitó mirarme, como de costumbre. ¿Lista para tu sesión, cariño? Mamá trinó mientras enderezaba mi vestido. Sus manos se sentían frías, su sonrisa demasiado forzada, y así continuamos, la cámara capturando sonrisas que nunca llegaron del todo a mis ojos en una casa que se sentía más como un set cada día. Interprete mi papel, el Nino de Oro, sin comprender aún las sombras que se cernían detrás de las escenas de nuestra vida perfecta. La abuela y el abuelo veían a través de todo. Venían de visita, sacudiendo la cabeza, susurrando sobre cómo los niños necesitaban tierra y no focos y guiones. No puede ser solo una nina, gruñía el abuelo tan pronto como entraba por la puerta, sus cejas fruncidas en desaprobación. Mamá forzaba una sonrisa, su paciencia se agotaba. Papá, los tiempos han cambiado. Las oportunidades de Emily son doradas. Estamos preparando para la vida. Yo miraba desde la esquina,
abrazando una muñeca que no me permitían ensuciar. Sus visitas eran mi único respiro del constante clic de la cámara de Papa. Él la dejaba entonces, su rostro suavizándose. Relajémonos todos para la noche. ¿Qué tal una película? Todos, sugería Papa, su voz casi una súplica. Los ojos de mamá se estrechaban, sus labios se fruncían, claro, después de que Emily termine su sesión con la nueva línea de jugos orgánicos. Son solo unas pocas fotos, luego todos podemos relajarnos, como dices. Las sesiones no eran rápidas, nunca lo eran. Papa trataba de mantener las cosas ligeras, haciendo caras tontas detrás de la cámara para hacerme reír en el momento adecuado. Vamos, calabaza, muéstrame la sonrisa más grande. Piensa en helado, animaba, esperando capturar un momento genuino. Mamá no tenía paciencia. Jack, concentrate. Necesitamos que sean perfectas. La empresa está observando de cerca. Quieren al niño naturalmente feliz, no a algún niño azucarado. Las discusiones se volvían más acaloradas cuando la cámara estaba apagada. La abuela y el abuelo trataban de llevarme con ellos por un fin de semana, desesperados por darme un sabor de normalidad. Ava debería quedarse con nosotros, solo unos días, dejarla correr, jugar en el barro, argumentaba el abuelo mientras se ponía su abrigo, listo para irse pero no para rendirse. ¿Y qué? ¿Perderse una llamada de casting? No, papá, no estamos arriesgando oportunidades. Ella está bien, replicaba mamá, sus palabras eran finales. No todo era malo. A veces, en las mañanas tranquilas antes de que mamá se despertara, papá hacía panqueques, rociándolos con jarabe extra y dejándome arrojar puñados de chispas de chocolate. No le digas a tu mamá, guiñaba, el secreto dulce entre nosotros. Lo prometo, reía, el jarabe pegajoso en mis dedos, el momento ligero y libre. Pero la libertad siempre era fugaz. Tan pronto como los pasos de mamá resonaban en el pasillo, volvía. Al negocio, pelo cepillado, cara lavada y vestida con cualquier atuendo que ella hubiera preparado. En esos días, no entendía el peso del sacrificio ni el precio del camino trazado ante mí. Solo conocía la rutina, el empuje constante y la clara comprensión de que mi infancia no era realmente mía. Pertenecía a la marca, a la imagen, al sacrificio no dicho de lo que podría haber sido. Cuando llegó la enfermedad, llegó sin previo aviso. Un día estaba posando para un anuncio de yogurt, todo sonrisas y risas. Al siguiente, estaba ardiendo, mi cuerpo era un campo de batalla. Mamá entró en pánico, pero no de la manera que uno esperaría. Su primer pensamiento no fue llevarme al médico, fue sobre cuántas sesiones tendríamos que cancelar. Ava, necesitamos llevarla al hospital ahora. Papá estaba caminando de un lado a otro, su voz cargada de un pánico que rara vez había escuchado en él. Solo un minuto, Jack, déjame pensar, replicó mamá, con su teléfono en una mano, probablemente revisando su calendario. ¿Pensar? Ella está ardiendo, Ava. Esto no es sobre tu maldito horario, el grito de papá me habría asustado si no estuviera tan desorientada. En el hospital dijeron que era polio. No entendía realmente entonces lo que significaba, solo que era malo, muy malo. La cara de mamá se puso blanca cuando el doctor lo explicó. Pero ha estado tan sana, murmuró mamá para sí misma más que para nadie más, su rostro retorcido en confusión y enojo. Señora Dawson, Emily no estaba vacunada contra la polio. Es extremadamente raro hoy en día porque la mayoría de los niños están vacunados, explicó el doctor suavemente, con una mirada de simpatía en su rostro. Papá parecía como si lo hubieran golpeado. ¿No vacunada? Ava, ¿qué? ¿Por qué? Los labios de mamá se apretaron, su defensa habitual se elevó rápidamente. No empieces conmigo, Jack. Fue una elección que hicimos. Me trasladaron a una habitación, cables y tubos conectándome a máquinas que pitaban y parpadeaban. Los días se convirtieron en semanas. Extrañaba el sol,
mis bocetos, incluso el molesto flash de la cámara de Papa. Mamá rara vez se quedaba mucho tiempo. Venia se sentaba un rato, su pie golpeando implacablemente los azulejos estériles. Emily, necesitas luchar contra esto. ¿Sabes cuánto depende de que te mejores? Decía, su voz tensa como si estuviera negociando un trato en lugar de consolar a su hija. Más que nada, quería que todo esto fuera solo una pesadilla, despertar en mi cama con Mr. Snuggles apretado en mis brazos, lista para otro día de fingir. Pero la pesadilla era real, y no solo era la enfermedad. Era ver la tensión en el rostro de Papa, escuchar la impaciencia en la voz de Mamá, sentir la distancia entre quien era y quien se suponía que debía ser. No puedes simplemente sentarte con ella. La voz de Papa se elevaba a veces cuando pensaba que estaba dormida. Está asustada, Ava. Nos necesita. Necesita mejorar. Sentarse y consentirla no la va a curar, Jack. La respuesta de Mamá siempre era aguda, como una bofetada. Los días se mezclaban, cada uno una repetición del anterior, pitidos, susurros y el peso abrumador de saber que para Mamá, yo era un proyecto que no cumplía con su plazo. 2 años de mi vida se mezclaron en un bucle continuo de sabanas, vistas desde la ventana y el incesante tic-tac del reloj. Para entonces, me había convertido en un adorno en mi propia casa, un mueble inconveniente en lugar de una hija. La irritación de Mamá crecía con cada día que pasaba, su frustración palpable cada vez que tenía que atenderme, cambiar mis panales o lavarme. Hacía todo con una mueca. Esto no es lo que me esperaba, murmuraba entre dientes, sus manos ásperas, su cuidado carente de calidez. Papa trataba de compensar. Cada noche, entraba en mi habitación con un libro de cuentos de hadas en la mano, su voz un eco suave de tiempos mejores. Vamos a escapar a un reino lejano, Emily, susurraba, tratando de levantarme él. Ánimo mientras nos sumergíamos en historias de héroes valientes, pero las horas del día eran largas y solitarias. Dejaba de lado la soledad en el dibujo. Mis bocetos se convirtieron en mi rebelión silenciosa, mi diario oculto. Los crayones y lápices eran mis compañeros, creando escenas muy diferentes a la habitación estéril a la que estaba confinada. Escuchaba las quejas de Mamá, sus frustraciones egoístas. Estaba cansada de usar los mismos atuendos en las fiestas porque el dinero se había agotado. Estoy atrapada con la ropa de la temporada pasada mientras tú estás acostada, gritaba, su voz resonando en las paredes, llena de una amargura que cortaba más profundo que la soledad. La abuela y el abuelo vieron el efecto que estaba teniendo en mí. Venían de visita, cargados de preocupación, sus rostros marcados con preocupación. Dejen que se quede con nosotros por un tiempo, sugería el abuelo, su voz una súplica suave. Necesita un cambio de escenario, necesita sentirse amada. Pero Mamá no quería saber nada de eso. ¿Absolutamente no? ¿Qué pensaría la gente si supieran que la envié con sus abuelos? Mi imagen como madre está en juego, su voz era aguda, tenida de desesperación. Sus porrenches se volvieron más frecuentes, un testimonio de la fachada desmoronada de su vida glamorosa. La respuesta de Papa fue retirarse aún más a su caparazón, la botella su único consuelo. Las noches estaban llenas del sonido de los ataques de llanto de Mamá y el tintineo del vaso de Papa. Cuando cumplí 8 años, apareció un destello de esperanza cuando comencé a levantarme lentamente, apoyándome en el poste de la cama. Pero una pierna no cooperaba, era más delgada, más corta, un recordatorio duradero de la enfermedad que había devastado mi cuerpo. Mamá me llevó a innumerables médicos, su rostro marcado con una mezcla de esperanza y miedo. No hay nada que se pueda hacer, demandaba, su tono agudo mientras se dirigía a los especialistas. Lo siento, pero estas son complicaciones posteriores a la polio. No hay mucho que podamos hacer para revertir. Esto, explicaban los médicos, sus rostros sombríos. La realización de que nunca volvería a ser la nina modelo perfecta la golpeó como una tormenta. La ira reemplazó su shock inicial. En casa, dirigía esa ira hacia mí.
Mira lo que te has hecho a ti misma, gritaba. Si no hubieras sido tan descuidada, nada de esto habría sucedido. Has arruinado todo. Sus palabras dolían y me refugiaba más en mis bocetos, mi único escape de su culpa implacable. Mis dibujos se volvieron más oscuros, un reflejo del tumulto dentro de mí, sin embargo, también contenían una extraña belleza, un testimonio de mi resistencia y mi espíritu que se negaba a ser aplastado. Las noches en mi habitación eran largas y silenciosas, llenas solo del rasguño de mis lápices contra el papel mientras me perdía en dibujar mundos mucho más amables que el mío. Mis cómics se convirtieron en mi santuario, un lugar donde yo era el héroe, no la víctima. ¿Por qué te molestas con esas cosas? La voz áspera de mamá cortaba el silencio mientras irrumpía en mi habitación. No es como si eso fuera a ponernos de nuevo en el camino correcto. Deberías enfocarte en algo útil. Aprendía simplemente a sentir, sin confiar en mi voz. Mis dibujos se escondían debajo de mi cama, mis miedos y sueños sangrando en las páginas en secreto. No tenía amigos a quienes llamar, ni compañeros de escuela a quienes recurrir. Mi mundo estaba confinado a estas 4 paredes y la única conexión que tenía con el exterior era a través de mis clases en línea y las ocasionales llamadas susurradas con mis abuelos, que parecían ser los únicos que se preocupaban. Una noche, algo cambió. Era tarde y la casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Fue entonces cuando lo escuché, gritos amortiguados desde abajo. Mi corazón latiendo con fuerza, cojé hasta la puerta, abriéndola lo suficiente para mirar a través de ella. No puedo hacer esto más, Jack. Mírala, mira en lo que se ha convertido. La voz de mamá estaba frenética, llena de disgusto. No. Puedo soportar mirarla más. La respuesta de papá era arrastrada, cansada. Sigue siendo nuestra hija, Ava. No podemos simplemente deshacernos de ella. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, replicó ella. Aquí, dale esto y haz que parezca que se escapó. Tal vez algún ladrón nos haga un favor esta noche y se deshaga de la extraña. Los pasos de papá eran pesados, su presencia se hacía más grande a medida que se acercaba a mi habitación. La puerta se abrió con un crujido y allí estaba él, una silueta del hombre que una vez fue, sus ojos tristes, su aliento pesado con alcohol. Vamos a dar un paseo, murmuró, evitando mis ojos. Solo pude sentir, todo mi cuerpo temblando mientras lo seguía hasta el auto. Terminamos en una parte de la ciudad que incluso las pesadillas dudarían en visitar. Papá detuvo el auto y sus siguientes palabras fueron apenas un susurro. Lo siento mucho, Amore. No sé qué más hacer. Me entregó el teléfono, su mano temblando. Mantén esto contigo. Por favor, perdóname. Luego se fue, así, sin más. Me quedé allí sola, el frío mordiendo a través de mis delgadas pijamas, mis manos aferrándose al teléfono como a un salvavidas mientras los sonidos de peleas distantes llenaban el aire. Pero cometieron un error, dejaron la tarjeta SIM en el teléfono. Temblando, marqué el número del abuelo. Abuelo, por favor, tienes que ayudarme. Estoy asustada. No sé dónde estoy. Espera, Amelie, estamos en camino. Solo quédate escondida y mantén el teléfono encendido. La voz del abuelo era firme, una promesa en la oscuridad. Me escondí detrás de un bote de basura, mi cuerpo temblando de miedo y frío, esperando lo que parecía una eternidad. Cada ruido hacía saltar mi corazón, cada sombra un monstruo bajo la luz tenue de la calle. Finalmente, las luces de los faros iluminaron la esquina y el coche del abuelo apareció a la vista. Nunca habían conducido tan rápido y nunca me había sentido tan aliviada de verlos. El abuelo y la abuela salieron corriendo, sus brazos abiertos de par en par después de que me rescataron. El abuelo y la abuela condujeron directamente a la casa de mamá y papá. Estaban furiosos, su ira crepitaba en el aire como electricidad. Me quedé en el coche, pero podía escuchar las voces elevadas incluso desde la entrada. Esta vez ha sido demasiado lejos, Ava, la voz del abuelo resonó.
Por favor, no se lo digan a nadie, suplicó mamá, su voz quebrada por el miedo. Piensen en lo que nos harán. La abuela fue implacable. No eres apta para ser su madre. Hoy mismo firmas la custodia, Ava. Y así, aseguraron mi libertad. Mamá firmó los papeles, sus lágrimas de miedo lejos de ser arrepentimiento. Papá estaba en silencio, su cabeza baja, la lucha había desaparecido de él. La vida en casa de la abuela y el abuelo era pacífica. Tenían una casa pequeña y acogedora con un gran jardín trasero y un jardín que parecía encantado, lleno de colores y vida. El abuelo me enseñó a plantar flores, sus manos ásperas eran suaves en la tierra. Las plantas deben ser cuidadas, igual que las personas, decía, una sonrisa oculta en su barba. La abuela era un torbellino de amor y productos horneados. Siempre tenía una nueva receta para probar y la cocina era nuestro laboratorio. El azúcar arregla muchas cosas, especialmente los estados de ánimo, guiñaba, pasándome una cucharada de masa para galletas. Empecé a ir a una escuela regular poco después de mudarme. Estaba nerviosa, cojeando, claramente consciente de mi pierna. Pero para mi sorpresa, los niños eran amables. No me miraban ni susurraban como temía. En cambio, eran curiosos, aceptantes. ¿Quieres jugar con nosotros?, una niña llamada Lucy preguntó durante el recreo un día. Claro, respondí, una sonrisa se extendió por mi rostro, sorprendida por la simplicidad del momento, lo fácil que se sentía ser solo una niña entre otras. La clase de arte se convirtió en mi refugio, donde realmente florecí. El señor Hernández, el profesor de arte, notó mi talento de inmediato. Tienes un verdadero don, Amelie. Has pensado en mostrar tu trabajo al mundo, me animó. Siguiendo su consejo, comencé a publicar mis dibujos en línea. Al principio, solo eran unos pocos bocetos, pero pronto tuve seguidores, una comunidad de personas que no solo veían los dibujos, me veían a mí. Entendían las historias que estaba contando a través de mi arte. Las tardes en casa eran mi momento favorito. Después de la cena, nos sentábamos en el porche, el abuelo con su pipa y la abuela con su tejido, el día se apagaba a nuestro alrededor como una manta suave. La vida es buena, ¿verdad?, preguntaba el abuelo, mirando el jardín bañado por el crepúsculo. Es maravillosa, respondía, recostándome contra la abuela, sintiéndome segura y amada de una manera que no sabía que era posible. A los 19, la vida me lanzó a un nuevo capítulo, la escuela de arte con una beca que reconocía mis talentos. La chica que una vez dibujaba en secreto ahora era un nombre conocido en la comunidad artística en línea. Incluso mis personajes saltaban de las páginas, encontrando su camino en las portadas de cómics y las paredes de la ciudad como graffiti. Inscribirme en la escuela de arte fue un sueño hecho realidad. Era mi oportunidad de profundizar, de explorar las raíces de la expresión artística a través de la formación clásica. Vas a arrasar con esto, Amelie, dijo el abuelo el día que recibí mi carta de aceptación, sus ojos brillando de orgullo. Sí, Nina, muestra cómo se hace, agregó la abuela, siempre rápida en brindar su apoyo apasionado. El campus estaba lleno de creatividad, un lugar palpitante de potencial. Mi primer día se sintió como entrar en un mundo más grande, uno que estaba ansiosa por estudiar fue intenso pero gratificante. Absorbí técnicas e historias que hicieron que mi trabajo fuera más rico, más fundamentado. Mis profesores alentaron la experimentación, llevándome a mezclar métodos tradicionales con mi estilo único. Tienes un don raro, Amelie. Tu perspectiva es refrescante, notó el profesor Ames durante una crítica, sus palabras reforzando mi confianza. Paralelamente a mis estudios, organicé una exposición de mis pinturas. No era solo una exposición, era una muestra narrativa, contando historias de superación y transformación. Cada pieza cuenta una historia, ¿verdad?, comentó una visitante durante la noche de apertura, sus ojos recorriendo las líneas de mi lienzo más grande. Absolutamente.
Cada trazo tiene una parte de mi viaje, expliqué, encontrando alegría en compartir mi visión. Los medios locales se enteraron de mi historia, intrigados por la artista que superó desafíos personales y físicos para crear. Filmaban reportajes en la exposición, entrevistándome sobre mi trabajo y vida. Emily Dawson no es solo una artista, es un fenómeno, dijo un reportero mientras la luz de la cámara parpadeaba en rojo. Caminé por la exposición, mis zapatos especiales y, a veces, un bastón ayudando mis pasos. No estaba ocultando mi cojera, la estaba haciendo mía. Conviertes la adversidad en arte, comentó un entusiasta del arte, señalando mi bastón, que había pintado en colores brillantes. Las fotos de mí aparecieron nuevamente en revistas de moda, un momento de círculo completo, pero esta vez posaba porque quería, cada foto un testimonio de mi agencia y arte. Ella redefine la belleza, decía la leyenda bajo una foto mía, mi bastón pintado en la mano, de pie audazmente junto a uno de mis vibrantes murales. Para cuando termine mi carrera, no solo era una graduada con honores, era un símbolo de perseverancia, un lienzo vivo de mi propia creación. Y mientras caminaba por el escenario para recibir mi diploma, bastón en mano, los aplausos no eran solo por mi logro académico sino por el viaje que me llevó hasta allí. La galería de arte vibraba con conversaciones y el clic de las cámaras, el aire eléctrico con admiración por el trabajo que llenaba las paredes. Me mezclaba con los invitados, mi corazón hinchado de orgullo y nervios. Era un gran día, la culminación de años de arduo trabajo y pasión. El espacio estaba lleno de mis pinturas, cada pieza un capítulo de mi vida, una batalla luchada y ganada. De repente, la atmósfera cambió. Mi corazón se detuvo por un segundo cuando los vi, mis padres. Habían cambiado mucho. Papá se veía desgastado, más líneas en su rostro, sus ojos más apagados. La belleza de mamá había desaparecido, revelando su verdadero yo. Miré, congelada, mientras mamá se dirigía a los reporteros que estaban filmando. Con el estilo de alguien acostumbrado a los focos, anunció en voz alta, soy la madre de Emily, y estoy tan abrumada de orgullo por lo que ha logrado. La cámara giró hacia ella, devorando su actuación. Siempre ha sido increíblemente talentosa, y ver todo lo que ha logrado, es el sueño de una madre hecho realidad. No pude soportarlo. Mi cuerpo se movió por sí solo, impulsado por una mezcla de ira e incredulidad. No, interrumpí con firmeza, mi voz cortando el murmullo de la multitud. Les debo todo a mis abuelos. Ellos son la razón por la que soy quien soy hoy. Lejos de los ojos curiosos y las lentes de los medios, llevé a mis padres a un lado, mi corazón martilleando contra mis costillas. El acto de mamá se desvaneció tan pronto como estábamos fuera del alcance del oído, sus ojos fríos y calculadores. Emily, querida, necesitamos tu ayuda, comenzó, la dulzura en su voz enfermiza. Tu padre ha tenido algunos problemas. Ha perdido su trabajo y hemos tenido que vender la casa. No tenemos a dónde ir. Nos debes, Emily. No les debo nada desde el momento en que me dejaron en esa calle, repliqué, mi determinación firme como el acero. Si alguna vez se acercan a mí o a mis abuelos, iré a la policía. No crean que no lo haré. Sabían que hablaba en serio. Sin decir otra palabra, se dieron la vuelta y se fueron, desapareciendo en las sombras de donde habían surgido. Esa noche, después de que los invitados se fueron y las luces en la galería se atenuaron, me tomé un momento para caminar por el espacio tranquilo. Mis pinturas me miraban, cada una un testimonio de mi viaje. Había enfrentado mi pasado, confrontado el dolor y salí del otro lado más fuerte. De vuelta en casa, en la tranquila comodidad de la casa de la abuela y el abuelo, finalmente sentí paz. Aquí, en esta casa llena de amor y aceptación, supe que estaba en casa, realmente en casa. Mi nieta de 8 años, que tiene poderes mágicos, vino a la habitación del hospital de mi hija cuando estaba inconsciente. Mamá me dio esto. Me dijo que te lo dejara leer cuando estuviera sola,
Me ofreció mi nieta un pequeño cuaderno del tamaño de su mano. Mi hija colapsó repentinamente hace una semana y no ha despertado desde entonces. Los doctores dicen que los síntomas son inexplicables y que no hay nada que puedan hacer. Mamá me lo dijo ayer, dijo mi nieta. Dijo que estaba escondido debajo de la cama en nuestra casa. Mi nieta, que ha tenido un poder misterioso desde que era pequeña, a veces pronunciaba palabras inesperadas, y esas palabras siempre eran verdaderas. Inmediatamente revisé el contenido del cuaderno de mi hija. No puede ser, pensé al encontrar una historia aterradora que me puso los pelos de punta. Me llamo Ari y tengo 65 años. He vivido sola desde que mi esposo falleció hace 15 años, pero nunca me he sentido sola. Esto se debe a que mi hija y su esposo y mi nieta viven en un apartamento a 10 minutos en coche de mi casa y los veía a menudo. Cindy y su esposo Dan tienen ambos 37 años. Ambos son enfermeros que trabajan en el mismo hospital y se casaron hace 10 años después de un romance en la oficina. 2 años después nació su nieta y ella tenía un poder extraño que la mayoría de las personas no tienen, un poder especial diferente de otros niños. Cindy me dijo que mi nieta podía escuchar voces que ninguna persona normal debería poder oír. No quería dudar de mi hija, pero no podía creer fácilmente algo tan poco científico. Al principio pensé que debía haber sido solo una coincidencia o un malentendido por parte de mi hija. Fue cuando mi nieta tenía 5 años que fui testigo de su poder. Ocurrió cuando fui con ella a visitar la tumba de mi esposo, quien había fallecido en un accidente. Mientras ofrecía las rosas favoritas de mi esposo, mi nieta dijo, «Eso no está bien». Sacudió la cabeza. «El abuelo quiere ver claveles». A mi esposo le encantaban los claveles tanto como las rosas antes de morir, pero nunca le había mencionado esto a mi nieta. Me congelé por un momento de sorpresa. «Oh, ¿y quién te dijo cuál era la flor favorita del abuelo?» «El abuelo me dijo que hoy no está de humor para rosas», señaló la tumba de mi esposo y la miré asombrada. En ese momento todavía estaba medio convencida del poder de mi nieta, pero luego ocurrió algo poco tiempo después que me obligó a creer en su poder. Ocurrió cuando fui al supermercado con mi hija y mi nieta. Al pasar junto a una mujer embarazada que estaba comprando, mi nieta de repente se volvió y gritó en voz alta, «Espera. Tu bebé está sufriendo y llorando. Ve al hospital de inmediato». Mi nieta detuvo a nuestra vecina, una mujer que también era familiar para mi hija. Ella estaba allí de pie con una mirada en blanco en su rostro y mi nieta le suplicó que se apresurara. Luego mi hija se apresuró hacia ellas y dijo, «Pensando que te han engañado, irías al hospital conmigo ahora», y comenzó a apresurarla. Pensé que iba a regañar a mi nieta por decir algo tan escandaloso, pero no pude ocultar mi sorpresa. Cindy, ¿no crees que estás reaccionando exageradamente? No, no es porque Cian está suplicando tan desesperadamente, definitivamente hay algo que está pasando. Luego mi hija se tomó un tiempo y de alguna manera convenció a la mujer. Cuando fueron con ella a su clínica obstétrica, descubrieron que el cordón umbilical estaba enredado en el cuello del bebé. La mujer tuvo que someterse a una cesárea de emergencia y pudo dar a luz al bebé de manera segura. Si lo hubiera dejado solo, la vida del bebé habría estado en peligro y ella y su familia estaban muy agradecidos por mi nieta. Desde entonces, he llegado a creer en los poderes mágicos de Anne. Sin embargo, mi hija me pidió que mantuviera esto como un secreto familiar y no se lo conté a nadie. Y ese poder misterioso más tarde causaría una terrible tragedia. Todo comenzó un día festivo. Fue cuando mi hija vino a visitar mi casa con mi nieta. «Te traje galletas». «Wow, gracias. ¿Son caseras por casualidad?» «¿Las hice con mi mamá?», preguntó mi nieta sonriendo. Pero mi hija no respondió y miró a Cindy, quien no respondió con una mirada curiosa en su rostro y preguntó de nuevo, «¿Mamá?». Volvió a mirar a Cindy con una expresión curiosa y respondió, «Sí, supongo que sí», respondió. Me preguntaba qué le pasaba. No era propio de Cindy.
Me sentí incómoda de que mi hija, que generalmente expresa su amor por su hija de la mejor manera posible, estuviera siendo tan cortante con ella. Continuó actuando de manera extraña después de eso y, no importa lo que intentara decirle, todo lo que respondía era bueno o sí, como si no estuviera en el lugar correcto en absoluto. Sentí que algo andaba mal con mi hija. Le pregunté, oye, ¿estás bien? Si tienes algún problema o preocupación, solo dímelo. Mi hija pareció perdida por un tiempo, pero luego abrió la boca con una expresión preocupada en su rostro. En realidad, Dan y yo tuvimos una pelea. Fue la noche anterior a ese día. Mi yerno, que había visto un programa sobre un niño con poderes psíquicos, de repente dijo, vamos a usar los poderes de Dan para ganar dinero. Dijo, si tiene este poder, estará en todos los programas de televisión. Está todo emocionado porque va a convertirse en multimillonario. Al escuchar a mi hija suspirar con exasperación mientras hablaba, fruncí el ceño. Era obvio que si hacía eso, mi nieta sería expuesta al mundo y no podía estar de acuerdo con eso. Tratar a Ann como una herramienta para ganar dinero está absolutamente mal. Mi hija sintió con la cabeza y dijo, entiendo, mientras yo le rogaba fervientemente. Ella pensó que debía ser Ann quien decidiera cuando fuera mayor si quería o no dar a conocer sus poderes mágicos al público. Estuve de acuerdo con ella y me alivió que Cindy tuviera algo de sentido común en su forma de pensar. ¿Le has dicho a Dan cómo te sientes? Sí, pero no parecía muy convencido. Ella realmente todavía quería discutirlo, pero Ann, que había estado durmiendo, se despertó y la conversación se volvió irrelevante. Estaba incluso enojada con mi yerno, pero mi hija dijo que no lo cuestionaría más. Ahora estábamos hablando el otro día sobre cómo queremos construir una casa pronto y creo que él solo se siente temporalmente más cómodo con el dinero, defendió mi hija a Dan diciendo eso. Si Cindy, su esposa, es así, no me corresponde decir nada. Decidí confiar en el juicio de mi hija de que el comentario de mi yerno fue una distracción temporal. Unos días después, sucedió algo imperdonable que no podía imaginar de esa manera. Ese día estaba en un gran parque con mi hija, su esposo y mi nieta. Estaba preocupada por mi yerno, pero me alivió que fuera una preocupación innecesaria, ya que tanto mi nieta como mi hija se trataban como de costumbre y se divertían como familia. Sin embargo, eso fue un gran error. El momento en que mi hija dejó el lado de mi nieta para ir al baño, mi yerno la llevó a la plaza donde había un espectáculo callejero. Mientras lo seguía, preguntándome qué estaba pasando, mi yerno de repente levantó a mi nieta en sus brazos y la levantó tan alto como pudo. Luego hizo una acción extraordinaria. Esta niña tiene un poder misterioso. Puede escuchar al bebé en el vientre de su madre, gritó, levantándola en alto para que la gente a su alrededor la viera. Mi yerno gritó en voz alta mientras se movía en círculo alrededor de ella. Estaba tan sorprendida de que mi yerno comenzara a hacer algo tan extraño que me congelé por un momento, pero inmediatamente agarré su brazo para detenerlo. Oye, detente. No es asunto tuyo. No me interrumpas, no escuchó en absoluto y sacudió mi mano. Esta niña es la hija de Dios, levantó su voz aún más alto. Las familias y parejas de ancianos que paseaban por el parque nos miraban como si estuvieran viendo algo extraño. Me estaba impacientando rápidamente y justo cuando estaba a punto de hacer algo para detenerlos, mi hija llegó corriendo cuando escuchó a mi yerno gritar. ¿Qué estás haciendo? Baja a Ann ahora mismo. Mi hija arremetió contra mi yerno con gran fuerza. Abrumado por la ira de Cindy, el yerno bajó a su nieta a regañadientes. Mi nieta, que había sido sostenida en sus brazos de manera forzada y empujada bruscamente, estaba al borde de las lágrimas. Ann, ¿estás bien? Eso fue aterrador. Mi hija miró a mi yerno con una expresión severa mientras abrazaba a mi nieta con lágrimas en los ojos. Sin embargo, mi yerno se dio la vuelta y fingió no saber nada. Cindy sabía que no podía seguir así y, cuando Ann se calmó, dijo, hablaré con él un minuto y se fue del lugar.
Mientras esperábamos a que regresaran, mi nieta y yo decidimos ir a un lugar con muchos juegos y jugar. Al principio, mi nieta todavía estaba un poco asustada, pero mientras jugábamos juntas, recuperó su energía, lo cual fue un alivio. Un poco más tarde, solo mi hija regresó con nosotros. Me dijo que su yerno se había ido enfurruñado después de una discusión con Cindy. Mientras escuchaba su historia, noté una raspadura reciente en el codo de mi hija. ¿Qué pasó con esa herida? En realidad, Dan se enojó y me empujó. ¿De verdad? ¿Estás bien? Estoy bien. Hablaremos sobre él cuando lleguemos a casa, así que no te preocupes. Le dije a mi nieta que no se preocupara. Papá se fue al trabajo de repente. Después de eso, solo las tres jugamos juntas hasta que el sol se puso. Para ser honesta, estaba llena de ansiedad. Quería llamar a mi yerno y decirle algo, pero pensé que se sentiría mal si yo, su suegra, hablaba fuera de lugar, así que decidí no decir nada. Unos días después, recibí una llamada repentina de mi yerno. Sorprendentemente, me informó que nuestra hija había colapsado y estaba inconsciente. Ella estaba perfectamente bien la última vez que nos vimos. ¿Por qué? Nuestra hija había sido trasladada al hospital donde Dan trabajaba y me apresuré a ir allí. A pesar de varias pruebas, la causa de su colapso seguía siendo desconocida y continuaba durmiendo sin despertarse. La visité todos los días y, durante una de esas visitas, me encontré con mi yerno, quien había estado revisando el estado de nuestra hija entre sus horas de trabajo. Me había consolado el hecho de que se preocupaba por nuestra hija incluso después de nuestras discusiones, pero luego descubriría que esto era un gran malentendido. Una semana después del colapso de nuestra hija, ocurrió un evento significativo. Nuestra nieta, que había estado visitándonos durante la estancia de nuestra hija en el hospital, discretamente me entregó un cuaderno. «Abuela, mira esto», susurró. Miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie cerca, y parecía bastante cautelosa. «¿Qué es esto?» «Es de mamá. Dijo que deberías leerlo cuando estés sola», explicó nuestra nieta. «¿Pero cuándo te lo dio?» «Ayer. Mamá me dijo que estaba escondido de ayer. Nuestra hija ya estaba en coma». Nuestra nieta afirmó haber escuchado la voz de Cindy usando su habilidad misteriosa. Quizás sea similar a un sexto sentido. Tan pronto como recogí el cuaderno, sentí un escalofrío recorrer mi columna. No puede ser. Temerosa, abrí el cuaderno y encontré algo terrible escrito en él. Inmediatamente me volví sospechosa del colapso repentino de mi hija y examiné su cuerpo, que seguía dormido. Miré su cabeza, cara y cuerpo en orden, pero no había nada inusual. Sin embargo, solo para estar segura, le quité la ropa interior y encontré algo extraordinario. Incapaz de quedarme quieta, fui de inmediato a la casa de mi hija con Ann. Entramos en la casa con la llave duplicada de mi nieta y decidimos inspeccionar minuciosamente el interior. Noté una computadora portátil en un escritorio en la esquina de la sala de estar. Curiosa, decidí echar un vistazo, pero estaba bloqueada. «Abuela, mira detrás del escritorio», dijo mi nieta mientras yo estaba perdida. Miré detrás del escritorio como me dijo y encontré un papel con un número PIN escrito en él. Unos días antes, había dejado caer su lápiz debajo del escritorio mientras hacía su tarea y encontró el papel por accidente. No puedo creer que él mantenga sus contraseñas de esta manera. Mi yerno debe haber cambiado su contraseña con tanta frecuencia que no podía recordarla él mismo. Tanto que hay algo aquí que no debería ser visto por otros. Temerosa, escribí los números en el papel y la computadora se encendió. Mientras revisaba cuidadosamente su contenido uno por uno, descubrí algo inimaginable en un archivo al borde de la pantalla. «Oh no, ¿qué es esto?». En el momento en que lo vi, decidí que definitivamente atraparía al culpable que puso a mi hija en ese estado. Después de ejecutar uno de mis planes, arreglé que Cindy fuera trasladada a otro hospital. Esa noche, mi yerno vino a mi casa muy apresurado.
¿Por qué transferiste a Cindy a otro hospital? Estaba tan enojado que gritó a todo pulmón sin importar los ojos de los vecinos, incluso cuando estaba en nuestra puerta. Pensé que era lo correcto, así que lo discutí con su doctor y decidí hacerlo, respondí con calma. No hagas nada egoísta, mi yerno levantó la voz. La llevé al hospital donde trabajo porque quería estar cerca y hablar con ella todos los días. El yerno bajó las cejas de manera exagerada y murmuró con una expresión que decía que estaba preocupado por su hija. Estaba tan disgustada por su expresión que no pude contenerme y me abalancé sobre él en el siguiente momento. No puede ser. Trataste de enviar a Cindy al otro lado del mundo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando de repente? Después de un momento de impaciencia con los ojos muy abiertos, silenciosamente le ofrecí algo a mi yerno, quien de inmediato se puso rojo y se enojó. Era el cuaderno de mi hija que había recibido secretamente de mi nieta. La primera parte del diario era anodina, pero después de cierto día, se trataba todo sobre mi yerno. Desde el día en que dijiste que querías usar a Ann como una herramienta para ganar dinero, el diario de la hija decía: Dan ha estado actuando extraño desde que tuvimos la pelea sobre Ann. Se ha vuelto frío y distante. Dan parece estar merodeando por la computadora buscando cosas. No puedo evitar sentirme inquieta. Esta es solo una pequeña parte de la historia, pero pude ver cómo mi hija se volvía más ansiosa y angustiada a medida que pasaban los días. Cuando pienso en Cindy en ese momento, es desgarrador. Sin embargo, en contraste directo conmigo, mi yerno expresó su desagrado. No me comporté de esa manera. Es solo una suposición egoísta de mi esposa. El yerno parecía molesto y dijo. Pero tal excusa no funcionaría. Porque en una página más adelante en el cuaderno, algo terrible estaba escrito. Entonces, ¿qué significa esta frase? Algo como una aguja de jeringa había caído. Luego lo cuestioné al respecto. El yerno claramente parecía molesto. Leí esta sección del cuaderno y supe que tenía que hacer una búsqueda minuciosa en la casa de mi hija. Y como resultado, encontré algo extraordinario. ¿Qué es esta cosa que encontré en tu habitación? Confronté a mi yerno con un cuaderno con la palabra plan escrita en la portada. Este cuaderno estaba lleno de instrucciones sobre cómo enviar a mi hija al otro lado del mundo. Cuando se lo mostré a mi yerno, le brotó el sudor en la frente y dijo en voz baja: «Eso no es mío». Gritó a todo pulmón. Era obvio que tenía mucha prisa y, no importa cuánto lo negara, sonaba como si estuviera diciendo: «Es mío». ¿Por qué querría que Cindy desapareciera? Oh Dios mío, ¿por qué? La amo y no habría razón para que hiciera eso en primer lugar. Era obvio que lo que decía era una mentira porque tenía más que suficientes razones para querer enterrar a mi hija. Había escuchado de mi nieta que habían tenido una discusión marital bastante acalorada poco antes del colapso de Cindy. Estaban en desacuerdo sobre los poderes misteriosos de Ann. No importa cuántas veces mi hija tratara de convencer a mi yerno, voy a usar a Ann como una herramienta para mi negocio y convertirme en millonaria, él no la escuchaba. Ella estaba en contra y nunca cedería. Así que decidiste tomarla en tus manos, ¿verdad? Ann inventó esa historia por su cuenta. Apuesto a que también inventó ese plan como una broma. ¿Cómo podría una niña de 8 años planear algo así? Además, encontré marcas de jeringas en el cuerpo de Cindy. ¿Cómo vas a explicar esto? Cuando examiné cada centímetro del cuerpo de mi hija mientras yacía en su habitación del hospital, encontré algo extraordinario. Eran las marcas de las inyecciones. Además, eso no es todo lo que encontré. Cuando encontré la computadora en la casa de mi hija, revisé su historial de compras en línea y encontré evidencia de grandes cantidades de nueces, productos químicos y jeringas. Esas nueces se usan como especia en la cocina, pero en grandes dosis pueden causar somnolencia. Mi yerno mezcló una gran cantidad de ellas en su comida, puso a dormir a mi hija y la llevó rápidamente al hospital donde él trabajaba.
Dado que era el hospital donde trabajaba, era fácil para él falsificar secretamente los resultados de varias pruebas. Dado que su hija y su yerno tienen el mismo tipo de sangre, intercambió la sangre de Cindy con la suya que había preparado originalmente. De esta manera, después de hospitalizar a su hija, continuó poniéndola a dormir con esto y aquello e intentó extinguir la vida de Cindy inyectando drogas poco a poco con una jeringa. Todos estos planes estaban escritos en el cuaderno. No sé nada. Por favor, no me hagas el malo cuando no tienes pruebas de que el cuaderno es mío. Todavía estaba tratando de mantener la boca cerrada en este punto, pero aún nos quedaba una carta de triunfo. Bueno, te mostraré la prueba definitiva. Tan pronto como reproduje la grabación, su rostro se volvió azul y su actitud terca se convirtió en pánico. ¡Oh Dios mío! ¿Por qué está esto aquí? Le mostré a mi yerno un video que lo mostraba en la habitación del hospital poniendo algo en el cuarto de mi hija. Al ver el cuaderno y el plan, me convencí de que mi yerno estaba tratando de hacer desaparecer a Cindy y de inmediato instalé una pequeña cámara oculta en la habitación del hospital de mi hija. Hice que ese metraje estuviera disponible en mi teléfono en tiempo real y revisé el video cada 10 minutos. Luego, unas horas después de instalar la cámara, pude grabar el momento decisivo. Esto fue solo la inyección de un medicamento que ordenó el doctor. No tiene sentido decir una mentira así. Inmediatamente después de ver este video, pedí al doctor que recuperara el cuarto y analizara los ingredientes dentro. Como resultado, descubrí que estaba mezclado con un químico peligroso que el hospital no tenía. Habiendo atrapado perfectamente a mi yerno en la escena del crimen, transferí inmediatamente a Cindy a otro hospital. Ahora no habrá más excusas. Maldita sea, no debería haber inyectado su 4 solo porque era demasiado problema quitarle la ropa, tirándose al suelo, el yerno escupió eso, luego se rascó la cabeza y pateó la puerta principal con todas sus fuerzas. ¿Quieres decir que admites que hiciste todo esto? ¿O no? Eso no es cierto. En absoluto. Aunque se impacientó con su propio comentario descuidado, no podía pensar en ninguna excusa y solo seguía repitiendo las mismas palabras. Sin embargo, no importa cuánto intente hablar para salir de esto ahora, es inútil. Ya he presentado un informe de daños y he entregado esta evidencia a la policía, por lo que debería haber comenzado una investigación. Serás arrestado pronto. El yerno, con una expresión de desesperación en su rostro al darse cuenta de que no le quedaba nada por hacer, hizo una serie de disculpas exageradas para demostrarlo. Por favor, perdóname. ¿Cómo puedo hacer que me perdones? Lo miré con ojos fríos, sin intención de perdonarlo cuando hizo eso. No usaré a Ann como una herramienta de negocio nunca más y cuidaré bien de Cindy también. Por favor, retira el informe de daños. Incluso después de decir esto, mi yerno seguía poniendo excusas, disculpándose y enredando sus palabras. Sin embargo, ninguna de sus palabras tocó mi corazón y, por el contrario, solo aumentó mi incomodidad. Me estás deprimiendo, así que quiero que te vayas. Fríamente empujé a mi yerno, que se aferraba a mí, y su rostro parecía como si fuera el fin del mundo. Espera. Lo empujé, que todavía estaba tratando de decir algo, fuera de la puerta y, con los brazos llenos de disgusto por él, cerré la puerta vigorosamente. Poco después, mi yerno fue arrestado y Cindy se divorció de él. Mi hija ha contratado a un abogado y lo está demandando por un total de 70,000 pesos en manutención y pensión alimenticia. Lo que hizo fue considerado tan malicioso que no podrá salir de la cárcel por un tiempo. Mi hija se despertó poco después de ser transferida al nuevo hospital y se recuperó rápidamente y ahora está completamente sana. Ahora vivo con mi nieta y las 3 vivimos juntas en paz. ¿Qué piensas de esta historia? Por favor, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos. Ese día estábamos haciendo una barbacoa en el jardín con nuestra hija y su esposo. El cálido sol llenaba el aire con el aroma de la carne asada. Jason dijo, nos estamos quedando sin cerveza. Nancy,
¿Puedes traer más del cobertizo y ponerlas en el refrigerador? Entendido. 4 o 5 botellas está bien, respondí. Mi hija Emma luego le preguntó a su esposo, oye, Harrison, ¿puedes ayudar a mamá a enfriar tantas cervezas como puedas? Harrison sonrió y dijo, por supuesto, y me siguió hasta el cobertizo en la parte trasera del jardín. El cobertizo era relativamente nuevo, con solo unas pocas cajas de cartón llenas de cerveza. Cuando abrí la puerta y traté de levantar una de las cajas del fondo oscuro, Harrison, que estaba detrás de mí, de repente me agarró de los hombros e intentó hacerme sentar. Instintivamente, giré la cabeza para mirar la cara de Harrison, viendo su expresión inusualmente desesperada. Inmediatamente sentí una oleada de miedo, pensando que podría atacarme. ¿Qué? Oye, ¿qué está pasando? Empecé a gritar sorprendida, pero Harrison parecía un poco nervioso y susurró, lo siento, por favor, aguanta un momento. ¿Qué? Pregunté. Confundida. Necesito confirmar algo, dijo Harrison, su sonrisa habitual desaparecida, reemplazada por una mirada inusualmente seria. Y entonces presenciamos juntos una vista increíble. Me llamo Nancy. Era un día de principios de primavera con un clima maravillosamente agradable. Mi esposo había fallecido después de una breve enfermedad, yéndose al cielo. Desde que lo perdí, mi hija Emma y yo hemos estado viviendo una vida modesta pero tranquila juntas durante varios años. Solo éramos las dos, madre e hija. Luego, a través de la presentación de un amigo, conocí a un hombre llamado Jason. Jason tenía la misma edad que mi difunto esposo e incluso se parecía un poco a él en su constitución. Al principio, Jason y yo solo éramos buenos amigos, pero con el tiempo empezamos a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Sin embargo, cada vez que me encontraba caminando junto a Jason y riendo, no podía evitar sentir una abrumadora sensación de culpa. Jason, con una sonrisa amable, decía, no hay necesidad de apresurarse. Esperaré el tiempo que sea necesario mientras caminaba un poco delante de mí. Aunque me atraía su amabilidad, seguía luchando con mi incapacidad para dejar ir completamente a mi esposo, que ya no estaba en este mundo. Han pasado 7 años desde que mi esposo falleció. Después de conocer a sus familiares por primera vez en años, me hice cargo del cuidado de su tumba y altar. Su hermana me puso suavemente una mano en el hombro y dijo con una voz muy amable sin mirarme a los ojos, gracias por todo con una sonrisa. Incliné la cabeza para ocultar mis lágrimas desbordantes, pensando que tal vez nunca visitaría la tumba de mi esposo de nuevo. Unos meses después, decidí casarme con Jason. Nos mudamos a una nueva casa, y me deshice de toda mi ropa y muebles para empezar de nuevo. Sentí que mantener cualquier recuerdo de mi matrimonio anterior dañaría a Jason. Inicialmente, Emma estaba un poco reacia, pero gradualmente se fue acercando a Jason. Incluso antes de nuestro matrimonio, Jason y Emma a menudo pasaban tiempo juntos como amigos. Por lo que se adaptó bastante rápido. Emma acababa de cumplir 15 años. A esta edad sensible, comenzó a usar un poco más de maquillaje y a salir con amigos. Sorprendentemente, rápidamente comenzó a depender de Jason para gastar dinero. Nuestra vida anterior, solo como madre e hija, nunca había sido financieramente cómoda, y no podía permitirme comprarle a Emma todo lo que quería. Jason era indulgente con Emma, a diferencia de mí, ya que tenía que ser estricta con el dinero. Le daba dinero sin hacer muchas preguntas siempre que ella decía que iba a salir con amigos. Cuando luego advertí a Jason sobre esto, parecía preocupado y dijo, lo siento, pero siento que el dinero es la única forma en que puedo conectar con Emma en este momento. Además del dinero, Jason continuó tratando a Emma de manera especial en otras formas. La trataba como una princesa y eso me hacía feliz, como si fuera
para mí. Jason estaba haciendo todo lo posible para amar tanto a Emma como a mí. Guardé mi anillo de bodas, mi último recuerdo de mi difunto esposo, en el lugar más profundo de mi armario, sacándolo ocasionalmente para mirarlo. Pero eso también comenzó a sentirse mal, así que envié el anillo a los padres de mi difunto esposo con una simple carta: lo siento, pero quiero seguir adelante. ¿Se me permitía ser feliz? No lo sabía, pero realmente quería ser feliz desde el fondo de mi corazón. Eventualmente, Emma se volvió tan cercana a Jason que siempre estaba a su lado y nunca lo dejaba. Esto me hacía muy feliz, pero también había algunas preocupaciones. Oye, papá. Quiero este nuevo bolso, pero me falta un poco de dinero. ¿Qué debo hacer?, preguntó Emma. ¿Cuál? ¿Cómo se ve?, respondió Jason ansiosamente, mirando la pantalla del teléfono de Emma. Alcancé a ver la pantalla, que mostraba un bolso de una marca conocida que incluso yo reconocía. Jason desplazó la pantalla del teléfono y vio el precio, luego se rascó la cabeza con una expresión ligeramente preocupada. Es bastante caro, pero bueno, está bien, es para ti, Emma. ¿De verdad? Gracias, papá, exclamó Emma, abrazando a Jason, quien sonrió con orgullo. Desde mi matrimonio, el sentido del dinero de Emma se había ido distorsionando gradualmente. Tal vez era una reacción a nuestra vida modesta anterior. Había comenzado a pedirle cosas a Jason, sabiendo que él compraría cualquier cosa con una sonrisa. Emma, no gastes tanto dinero descuidadamente. Está bien, no te lo estoy pidiendo a ti, mamá, ¿verdad, papá?, dijo Emma mirando a Jason y ambos se rieron juntos. Voy a casarme con un hombre guapo y amable como papá, declaró Emma. Jason sonrió ampliamente. Habiendo asegurado su promesa, Emma regresó a su habitación para estudiar. Esperaba asistir a la escuela de enfermería después de graduarse de la preparatoria y ya había comenzado a estudiar diligentemente para los exámenes de ingreso. Para evitar interrumpir los estudios de Emma, no encendí la televisión en casa. En su lugar, coloqué una pequeña radio en la cocina y la dejé encendida. Nuestra vida era muy feliz. Era tan feliz que podría haber olvidado el hecho de que mi esposo anterior había fallecido. Pero a veces, cuando la radio tocaba música de mis días más jóvenes, los recuerdos volvían. Las melodías y las letras me apretaban el pecho, llevándome al borde de las lágrimas. No te pongas tan triste, es solo un bolso, decía Jason, completamente perdiendo el punto, y yo esbozaba una sonrisa irónica. Me recordaba a mí misma no seguir dándole dinero a Emma cada vez que lo pedía. Desde que Jason había comenzado su negocio a una edad temprana, a menudo cargaba algunos gastos a la empresa como gastos de negocio. Esto no era exactamente encomiable y podría afectar la salud financiera de la empresa, así que le advertí fuertemente. Sin embargo, Jason continuó ignorando mis preocupaciones. Honestamente, es demasiado blando, pensaba para mis adentros mientras pasaban los días. Emma se inscribió con éxito en la escuela de enfermería. Después de graduarse, comenzó a vivir sola. Trabajaba duro como enfermera. Cuando Emma cumplió 25 años, comenzó a salir y eventualmente decidió casarse con un hombre de su edad llamado Harrison. Cuando Emma nos presentó a Harrison por primera vez, me sorprendí, pero traté de no mostrarlo. A pesar de que Emma siempre decía, me voy a casar con un hombre guapo, Harrison no era convencionalmente guapo, aunque un joven agradable con su sonrisa gentil y su comportamiento suave. Harrison era hijo de una familia adinerada y vestía de manera que reflejaba su buena crianza. Después de su matrimonio, Emma y Harrison nos visitaban con frecuencia. Harrison siempre fue amable tanto con Jason como conmigo, y me sentí genuinamente aliviada y feliz de que mi hija se hubiera casado con una buena persona. Un día, Jason sugirió que hiciéramos una barbacoa en nuestro patio trasero.
El clima era agradable y unos pocos pájaros cantaban en el cielo que parecían no tener fin. Jason había estado preparando con entusiasmo desde temprano en la mañana y estaba asando la carne de manera experta mientras charlaba felizmente con Emma. Harrison estaba mirando alrededor, tratando de ver a los pájaros cantando arriba, pero después de un rato se rindió y se sirvió una bebida. Jason dijo, «Oh, nos estamos quedando sin cerveza. Nancy, ¿puedes traer más del cobertizo y ponerlas en el refrigerador?» «Claro». «¿4 o 5 botellas?», pregunté. Emma intervino, «Oye, Harrison, ¿puedes ayudar a mamá a enfriar tantas cervezas como tengamos?». Con una sonrisa, Harrison respondió, «Por supuesto», y me siguió hasta el cobertizo detrás del jardín. El cobertizo era relativamente nuevo y solo tenía unas pocas cajas de cerveza apiladas en ese momento. Cuando abrí la puerta y traté de levantar una caja del fondo oscuro del cobertizo, Harrison, que estaba detrás de mí, me sujetó con fuerza y trató de hacerme sentar en el suelo. «Oye, ¿qué estás haciendo?», exclamé sorprendida, a punto de levantar la voz. Carol Harrison parecía un poco nervioso y susurró, «Lo siento, por favor, aguanta un momento». «¿Qué?», pregunté. «Necesito confirmar algo», dijo. Antes de que pudiera preguntar qué necesitaba confirmar, miró fuera de la puerta del cobertizo para revisar los alrededores. El clima era agradable hoy y el césped azul en el jardín reflejaba la luz del sol brillantemente. Jason y Emma probablemente no podían vernos en el cobertizo oscuro. Mientras observábamos a Jason y Emma desde la distancia durante un rato, vi a Emma acercarse, apoyándose en el brazo de Jason. Ella frotó su rostro contra su brazo superior, riendo felizmente. Pude escuchar sus voces débilmente. El canto de los pájaros en el cielo resonaba en el cobertizo, haciendo sus voces ininteligibles. Harrison nos observaba atentamente. ¿Podría estar celoso de que Emma y Jason se llevaran tan bien? Pareció notar que yo sonreía sin querer y señaló diciendo, «Mira». Emma miró alrededor un par de veces y luego enlazó su brazo con el de Jason. Jason parecía un poco nervioso, pero también miró a su alrededor antes de aceptar felizmente a Emma. Su interacción parecía más que un... El canto de los pájaros cesó. Sin viento y sin sonidos de insectos, las voces de Jason y Emma llegaron a mis oídos claramente desde la distancia, aunque era débil. Emma dijo, «Harrison no se ha dado cuenta de nada. Es gracioso, ¿verdad?». Jason respondió, «Bueno, Nancy tampoco. La gente generalmente no imagina tales cosas». Emma continuó, «Pero este tipo de relación es emocionante y divertida, ¿verdad?». Escuché su conversación en un aturdimiento, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Emma sacó una bolsa transparente con medicina en polvo de su bolsillo y la mezcló ligeramente en los vasos de los que Harrison y yo habíamos estado bebiendo. «¿Acaba de poner algo en nuestros vasos?», pregunté. Harrison respondió, «Probablemente sea una pastilla para dormir. Recientemente visitó a un psiquiatra sin decírmelo». ¿Pastillas para dormir? Una visita a un psiquiatra sin que Harrison lo supiera. No podía entenderlo todo, pero ¿cómo se suponía que debía reaccionar ante el hecho de que ella había puesto pastillas para dormir en nuestras bebidas? Harrison dijo, «Quedarnos aquí más tiempo sería extraño. Vámonos, pero no uses esos vasos». Después de eso, Harrison y yo fingimos no saber nada y volvimos con Emma y Jason. Emma estaba actuando un poco de manera extraña, mirando mi vaso varias veces. La idea de que ella pudiera estar tratando de hacerme beber alguna droga extraña era impactante. Me sentí traicionada por la hija que había criado, y la realización me hizo sentir mareada. «Lo siento, pero creo que he tomado un poco de sol de más. Necesito descansar un rato dentro», dije.
Jason respondió, oh, está bien. Me encargaré de la limpieza. Deberías descansar. Acostada en la cama en la habitación, miré fijamente al techo. ¿Por qué puso una pastilla? ¿Para dormir en nuestras bebidas? Y la cercanía entre Jason y Emma parecía extraña. Mi cabeza palpitaba mientras luchaba con la posibilidad de que algo estuviera sucediendo y la incredulidad de que tal cosa pudiera ser cierta. Después de acostarme por un rato, me quedé dormida. Al acercarse la noche, me desperté y salí al jardín, donde la limpieza ya estaba hecha. Emma y Harrison parecían estar a punto de irse. Harrison me notó y parecía querer decir algo, pero luego desvió lentamente la mirada y guardó silencio. Jason preguntó, ¿te sientes mejor ahora? Después de que Harrison y Emma se fueron, Jason mostró preocupación por mí como de costumbre. Sus palabras, su voz, todo sonaba como una mentira, y forcé una sonrisa extraña. ¿Aún te ves un poco mal? ¿Quieres que prepare la cena? Jason ofreció, arremangándose y hurgando en el refrigerador. Mientras lo hacía, recordé ver a Emma poner la pastilla para dormir en mi vaso antes. Apartando a Jason, dije, yo cocinaré y rápidamente preparé una comida sencilla. No había forma de que pudiera comer algo que él preparara en ese momento. Durante varios días, dudé en tocar cualquiera de los alimentos o bebidas almacenados en la casa, temiendo que pudieran estar drogados. Estos pensamientos llevaron a sospechas de espionaje o cámaras ocultas, haciendo cada vez más difícil vivir en mi propia casa. Un día, recibí un mensaje de Harrison en mi teléfono. Parece que había consultado con sus padres sobre la sospecha de las pastillas para dormir. Preocupados por mi seguridad, los padres de Harrison ofrecieron proporcionarme un lugar temporal para quedarme. Siento que me estoy volviendo loca viviendo con Jason en este momento. Realmente agradezco la oferta, respondí. Harrison dijo, es una cabaña de un pariente y no se usará por un tiempo, así que puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Además, me gustaría tener una discusión que involucre a mis padres. La voz de Harrison sonaba abatida por teléfono. Era comprensible. Su esposa podría estar teniendo una aventura con otro hombre, y ese hombre era. No quería pensar en eso en ese momento. Más tarde, le mentí a Jason, diciéndole que una amiga me invitó a su cabaña. Ya había mencionado mis persistentes dolores de cabeza desde la barbacoa, así que le dije que mi amiga me invitó a descansar allí. Jason respondió, ¿una cabaña, eh? Eso suena bien. Deberías tomártelo con calma. Tal vez invite a Emma a cenar mientras estés fuera. Su tono casual, sin un atisbo de culpa, me hizo sentir una ola de repulsión tan intensa que me dio escalofríos. Unos días después, me dirigí a la dirección que me había dado Harrison y visité la cabaña de los parientes. Después de cambiar de trenes, llegué a la estación donde Harrison me recogió en coche. Lamento hacerte venir hasta aquí, dijo, inclinando la cabeza en una disculpa genuina. Sentí algo agitarse dentro de mí, conmovida por su amabilidad al organizar un lugar seguro para mí. La zona estaba llena de casas de vacaciones, con casas bien mantenidas pero aparentemente desocupadas dispersas entre los árboles. La cabaña se encontraba entre estos bosques. Los padres de Harrison me esperaban en la entrada. Esta era la tercera vez que los veía. La primera fue para la presentación de la boda, la segunda en la boda y esta vez había oído de Emma que eran bastante adinerados, lo que me hacía sentir un poco intimidada. Hice una profunda reverencia y expresé mi gratitud por proporcionarme refugio. Muchas gracias. El padre de Harrison respondió, lo siento por entrar en el tema de inmediato, pero ¿podríamos continuar esta conversación dentro? Una vez dentro de la cabaña, inmediatamente comenzamos una discusión con Harrison y sus padres.
Harrison ya les había contado a sus padres sobre Emma poniendo pastillas para dormir en nuestras bebidas. También explicó que era desconcertante cómo los hábitos de gasto de Emma eran extravagantes, superando su propio salario desde su matrimonio. Fue doloroso para mí escuchar esto como su madre. Harrison dijo, también necesitamos aclarar de dónde viene el dinero de Emma. Mis padres proponen hacer una donación al negocio de Jason y ver cómo reacciona. ¿Estarías de acuerdo en proceder de esta manera? La frase ver cómo reacciona me hizo sentir incómoda. ¿Qué exactamente esperábamos descubrir? ¿Qué tipo de resultado nos esperaba después de dar este paso? Sintiéndome vacilante, Harrison me miró a los ojos y sonrió. Cuando nuestras miradas se encontraron, continuó, esto podría ser mucho ruido por nada, pero no valdría la pena. ¿Asegurarnos de que podamos vivir en paz nuevamente? Tomemos un pequeño riesgo. No pude evitar sonreír ante las palabras de Harrison. ¿Mucho ruido por nada? No, definitivamente no. Era eso. Estábamos buscando confirmar lo que ya sospechábamos, acercando nuestras respuestas a la certeza. Después de unos días en la cabaña prestada por Harrison, recuperé la compostura y me sentí incómoda al quedarme allí indefinidamente, así que decidí regresar a casa. Unas semanas más tarde, los padres de Harrison contactaron formalmente con la empresa de Jason, ofreciendo apoyo financiero en forma de donación. Dada su riqueza, la oferta fue rápidamente confiada, y Jason y Emma se alegraron sin verificar los detalles del financiamiento. Observé en silencio su felicidad. De vuelta en casa, pasar tiempo en el interior se había vuelto algo